Sean todos bienvenidos a la presentación de mi segundo seminario, donde disertaré sobre la citología en base líquida y la citología de la glándula mamaria. Quien les habla, Franklin Horacio Lozada Maldonado, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en citotecnología. Antes de dar inicio con mi disertación, les voy a hablar un poquito sobre un artículo relacionado con la citología en base líquida que estoy desarrollando para publicar próximamente. Y se titula La citología en base líquida, un paso vital hacia la salud femenina. Más que una técnica, es un acto de responsabilidad y amor propio. Un viaje hacia la prevención y la detección temprana del cáncer de cuello uterino, donde en manos de profesionales expertos, la ciencia y la tecnología se convierte en herramientas poderosas para proteger la salud. Ahora sí, sean todos bienvenidos. Demos inicio con mi disertación. La citología en base líquida es una técnica de detección temprana del cáncer de cuello uterino que utiliza un líquido para preservar y preparar a la célula que es recolectada del cuello uterino. A diferencia de la citología convencional, donde las células se extienden directamente en una lámina portaobjeto, la citología en base líquida utiliza un proceso de centrifugación para separar a la célula del resto de la muestra. ¿Cuáles son los pasos que se llevan a cabo en el procedimiento de la citología en base líquida? Como primer paso tenemos la obtención del material biológico. Este material biológico lo obtiene el médico especialista con la ayuda de un cepillo endocervical. Como segundo paso se tiene que una vez que es recolectado el material biológico, este se debe de colocar dentro de un vial que contiene un líquido preservante. El tercer paso es que este vial debe ser centrifugado para separar las estructuras celulares del resto del material biológico. Tenemos que tener en cuenta que una vez que este material biológico es separado, vamos al cuarto paso, que sería el extendido de estas estructuras celulares en una lámina portaobjeto para su tinción citológica. Y una vez que el material biológico es teñido, se procede a lo que es la observación y análisis de este material biológico a través del microscopio óptico. En la citología en base líquida también se utilizan equipos automatizados que permiten la preparación del material biológico. Y estos equipos son el SurePa y el TeamPrep. El SurePa es un sistema automatizado que fue desarrollado por Becton Dickinson. Utiliza un líquido conservante y la centrifugación para separar las células del resto del material biológico. Una vez que las células quedan suspendidas en este líquido, se depositan en una lámina portaobjeto para su posterior tinción y análisis. El SurePa ofrece una mayor sensibilidad y especificidad que la citología convencional y nos da como resultado final una mejor calidad del material biológico. De igual modo nos permite realizar pruebas adicionales como la detección del VPH. El TeamPrep es un sistema automatizado que fue desarrollado por Ology. Este utiliza un líquido fijador y la filtración para separar este líquido de las estructuras celulares. Las estructuras celulares son suspendidas en unas láminas portaobjeto para su posterior tinción y análisis. El TeamPrep también nos da una mayor sensibilidad y especificidad que la citología convencional y nos da como resultado final una mejor calidad del material biológico. De igual modo nos permite realizar pruebas adicionales como la detección del VPH. La citología en base líquida tiene múltiples ventajas y desventajas en su uso. Con relación a las ventajas tenemos que tener en cuenta que hay mayor sensibilidad, mejor calidad de la muestra y menos muestras insatisfactorias. Con relación a las desventajas, esta técnica es muy costosa a diferencia de la citología convencional. Hay alteración de los patrones del frotis, las células anormales se encuentran dispersas y proporciones escasas en la citología en base líquida pueden dificultar, en este caso, su análisis e interpretación. Por otra parte, la evaluación de la muestra según el sistema Bethesda, para que ésta sea satisfactoria para su evaluación, debe contener un mínimo de 5.000 células escamosas bien conservadas y definidas. Esto se puede contabilizar utilizando 10 campos microscópicos de 40x, incluyendo el centro de la preparación.
Ahora hablemos un poco sobre la celularidad ginecológica en medio líquido. Con relación a las células endocervicales, tenemos que tener en cuenta que sigue conservando sus disposiciones en panales y en empalizadas. Estos sí, son un poco más pequeñas y redondeadas. Los núcleos de estas estructuras celulares son más pequeñas y ocasionalmente son de morfología un poco más reactivas. Con relación a las células endometriales, tenemos que tener en cuenta que éstas siguen manteniendo su tridimensionalidad y sus características morfológicas tal cual como se observa en una citología convencional. La atrofia presenta menor agrandamiento nuclear y las sábanas de las células parabasales están bien conservadas. Con relación a las células metaplásicas, tenemos que tener en cuenta que las células son más pequeñas y redondas, pero que siguen manteniendo su disposición en sábanas, citoplasmas densos y homogéneos, y hay células aisladas más frecuentes. Con relación a los cambios celulares reactivos asociados con inflamación, tenemos que tener en cuenta que en la citología líquida los grupos reparativos en este caso son más redondeados que en los extendidos convencionales. De igual modo, la polaridad conservada con aumento uniforme del tamaño nuclear de las estructuras celulares. En relación a los cambios reactivos asociados a radiación, son idénticos tanto en la citología en base líquida como en la citología convencional. Hay aumento de la estructura celular, hay agrandamiento nuclear que puede presentar cambios degenerativos o multinucleación, ocasionalmente núcleos provenientes y vacuolizaciones. El sistema Bethesda nos va a permitir una adecuada unificación del lenguaje para reportar los resultados de la citología cervical. Con relación a la citología en base líquida, el reporte incluye adecuación de la muestra si es satisfactoria o insatisfactoria para su evaluación, las categorías diagnósticas que van desde negativo, células escamosas con significados indeterminados, lesiones intraepiteliales escamosas, y vamos a encontrar las L-sil y las H-sil, y vamos a encontrar los adenocarcinomas in situ y el carcinoma. Nos va a permitir unas especificaciones adicionales como el reconocimiento de las alteraciones que pueda tener la estructura celular y algunas recomendaciones para el seguimiento. Ahora hablemos un poco sobre lo que es la citología de la glándula mamaria. Al igual que la primera presentación del tema de citología en base líquida, voy a leerles un pequeño fragmento de un artículo en el que estoy trabajando que se titula La citología de la glándula mamaria, un viaje introspectivo hacia la salud. Tenemos que tener en cuenta que la citología de la glándula mamaria, más que una simple prueba, es un viaje introspectivo hacia la salud. Un viaje que nos invita a explorar nuestro cuerpo, en este caso que invita a la mujer a explorar su cuerpo, a conocerlo y a comprender cada una de sus necesidades. La glándula mamaria es un órgano que se encuentra en la región pectoral del tórax y que se extiende desde la segunda hasta la sexta costilla y desde el borde del esternón hacia la zona axilar media. La glándula mamaria está compuesta por los siguientes elementos: piel, tejido adiposo, tejido glandular, conducto lactífero, el pezón y la areola. Tenemos que tener en cuenta también que la glándula mamaria está irrigada por los siguientes vasos sanguíneos: la arteria mamaria interna, la arteria mamaria externa y la arteria intercostal. De igual modo, la glándula mamaria está inervada por los siguientes nervios: el nervio intercostal, el nervio supraclavicular y el nervio toracodorsal. Tenemos que también reconocer que la glándula mamaria es un órgano importante en la reproducción y la lactancia. Con relación a la embriogénesis y desarrollo de la glándula mamaria, tenemos que tener en cuenta que se desarrolla de la hoja embrionaria del ectodermo. Es una glándula superficial sudorípara compuesta modificada y comienza su desarrollo en la sexta semana de vida del embrión. Tenemos que tener en cuenta que la función de la glándula mamaria es la síntesis, secreción y eyección de la leche. La producción de la leche es estimulada por la prolactina y la hormona de crecimiento, y la eyección de la leche es estimulada por la oxitocina. Con relación a la histología de la glándula mamaria, tenemos que tener en cuenta que esta está constituida por tres tipos de tejido:
Tenemos el glandular de tipo tubular violar, tenemos el conjuntivo que conecta los lóbulos y tenemos el adiposo que abarca todos los espacios interlobulares. Cuando se desea estudiar una muestra citológica de la glándula mamaria, se tiene que tener en cuenta que el método de obtención de la muestra se realiza a través de una secreción o de una punción-aspiración con aguja fina. Si la muestra es obtenida por una secreción, tenemos que tener en cuenta que si es espontánea y abundante, se debe realizar una ligera presión en la areola para poder obtener una gota del material biológico y se extiende en la lámina portoqueto. Si la muestra no es espontánea, se debe realizar una expresión de la areola para poder obtener el material biológico y extenderlo en la lámina portoqueto. Si la muestra se obtiene a través de una punción-aspiración con aguja fina, tenemos que tener en cuenta que esta técnica se realiza en un área sospechosa y tumoral. La aguja que se utiliza debe ser entre 10 y 20 cc con una aguja de un calibre de entre 22 a 23 milímetros. Se debe fijar la zona. Se debe realizar una punción con la aguja. En este caso se inyectan 0,5 cc de aire. Se aspira luego la jeringa para poder obtener el material biológico. Esta aguja se debe de mover en diferentes direcciones para poder obtener la mayor cantidad de material biológico. Este tipo de técnica no utiliza anestesia para la toma del material. Tenemos que tener en cuenta también que una vez que los materiales son obtenidos, ya sea por secreción o ya sea por una punción-aspiración con aguja fina, ese material biológico es trasladado al laboratorio de anatomía patológica para realizar el procesamiento citológico correspondiente y aplicar las técnicas de coloraciones específicas para poder diagnosticar este material biológico. Tenemos que tener en cuenta que el material biológico es coloreado con la técnica de coloración de hematoxilina eosina, que es utilizada para las muestras citológicas no ginecológicas. Una vez que la muestra biológica de glándula mamaria es procesada en el laboratorio de anatomía patológica, se procede al análisis de las muestras. Estas muestras pueden presentar diferentes tipos de estructuras celulares. Dentro de ellas tenemos células epiteliales de los conductos que por lo general pueden aparecer agrupadas o en placas. Podemos encontrar también células espumosas que por lo general se ven dispersas en el área. Se pueden encontrar células apocrinas, que estas células apocrinas se presentan también en placas o en grupos. Son células de mayor tamaño que se encuentran en el material biológico. Y también vamos a poder encontrar células conjuntivas, que son fibroblastos y los fibrocitos, que con frecuencia las vemos como núcleos desnudos. Otra de las cosas que debemos de saber al momento de analizar a través del microscopio una muestra citológica de la glándula mamaria es la sustancia de fondo que este tipo de material biológico puede presentar. Vamos a poder ver una sustancia de fondo cerosa que por lo general tiene forma de velo tenue. Vamos a poder observar una sustancia de fondo albuminosa que tiene una textura densa, finamente granular y a veces tiene cierto contenido lipídico. Vamos a poder encontrar una sustancia de fondo hemorrágica donde hay la presencia de abundantes hematíes. Vamos a ver las sustancias de fondo inflamatorios donde vamos a tener la presencia de leucocitos, linfocitos, ditritos e histiocitos. Y vamos a poder observar también una sustancia de fondo lipídica que por lo general es rica en glóbulos de grasa. Tenemos que tener en cuenta que existen patologías que pueden afectar a la glándula mamaria y que estas pueden ser diagnosticadas a través de un estudio citológico. Y todo depende del tipo de toma de muestra que se realice. Si hablamos de una toma de muestra por secreción, podemos encontrar patologías benignas tales como la mastitis, galactorrea, galactoforitis, ectasia ductal y papiloma intraductal. Si hablamos por una punción aspiración con aguja fina, podemos decir que esas lesiones benignas pueden ser quistes, galactocele, fibroadenoma, cambio fibroquístico y proliferación papilar benigna. De igual forma vamos a poder encontrar alteraciones patológicas presentes en la glándula mamaria y que pueden ser diagnosticadas a través del método de obtención por una punción aspiración con aguja fina, como un carcinoma ductal in situ, un carcinoma ductal, el carcinoma lobulillar, el carcinoma tubular. Tenemos también la presencia del carcinoma con características medulares. Tenemos el carcinoma micropapilar invasivo. Tenemos también el carcinoma metastásico y tenemos el carcinoma secretor.
Ahora, ¿cómo podemos reconocer esas estructuras que se pueden encontrar presentes en ese tipo de lesión que afecta a la glándula mamaria? Bueno, comencemos con la mastitis. Tenemos que tener en cuenta que la mastitis es un proceso inflamatorio agudo o crónico y que en la imagen que están observando está la presencia de un extendido con abundantes polimorfos nucleares, un fondo sucio y con escasos elementos celulares. Por su parte, la galactorrea es una secreción láctea por el pezón fuera del periodo de la lactancia. En la imagen que están observando se puede ver un extendido con una sustancia de fondo lipídica y numerosas células espumosas. Con relación a la galactoforitis, en la imagen presente podemos observar que tiene una sustancia de fondo inflamatoria abundante, sucia, con detrito celular y presencia de células espumosas. Con relación a la ectasia ductal, tenemos que tener en cuenta que es una dilatación de los conductos galactóforos. En la imagen citológica presente está una sustancia de fondo espesa homogénea de color rojo o azul grisáceo y de carácter albuminoso o albumino-lipídico. Se encuentran células espumosas en variables cantidades y escasas células ductales. Hablemos ahora sobre el papiloma intraductal. Es un tumor benigno que se manifiesta por una secreción serosa, serohemática o hemorrágica. Tiene presencia de células ductales agrupadas formando papilas de distintos tamaños y formas, como se puede observar en la imagen, con una marcada cohesión celular, núcleos de tamaños uniformes con una distribución fina de la cromatina, y el citoplasma está bien conservado y de bordes bien definidos. Por su parte, los quistes son dilataciones ductales que se presentan como cavidades redondas llenas de una sustancia homogénea. En el frotis se puede observar que hay células espumosas, una sustancia de fondo albuminosa, células de metaplasia apocrina y algunos elementos inflamatorios. Por otra parte, la galactocele es una complicación de la lactancia que se caracteriza por la obstrucción de un conducto. En la imagen se puede observar una sustancia de fondo lipídica espesa y que se tiñe intensamente y que está acompañada de abundantes células espumosas. Por otra parte, el fibroadenoma es un tumor benigno de la mama. En la imagen se puede observar la presencia de placas de células ductales cohesivas formando digitaciones, núcleos con cromatina homogénea, presencia de fibroblastos, núcleos bipolares y una sustancia de fondo serofibrinosa. Por su parte, los cambios fibroquísticos se caracterizan por afectar a todos los tejidos conyucentes de la glándula mamaria. En la imagen se puede visualizar hiperplasia de células ductales aisladas y en grupo, células espumosas y células de metaplasia apocrina. Y para finalizar, tenemos que tener en cuenta que el The International Academy of Cytology de Yokohama tiene una serie de categorías que permite el proceso de interpretación y reporte de las muestras citológicas de las glándulas mamarias. Y estas categorías son las siguientes. La categoría 1, insuficiente o inadecuado, es cuando el material es insuficiente o no es representativo para poder emitir un diagnóstico. Tenemos la categoría benigno, donde la muestra de tejido mamario es normal. Por lo general se pueden ver procesos inflamatorios, procesos proliferativos benignos y tumores filoides benignos. De igual modo se pueden observar cambios por lactancia, ginecomastia, cambios por radiación, cicatrizaciones y lesiones esclerosantes complejas. Tenemos la categoría número 3 que nos habla sobre las atipias. Estas muestras con características citomorfológicas vistas predominantemente en procesos o lesiones benignos, pero que se le puede adicionar a ellas algunas características que son poco frecuentes en dichas lesiones benignas y que pueden verse también en lesiones malignas. Tenemos la categoría 4 que es sospechoso a malignidad. Las muestras son subjetivas, pero no son concluyentes para poder emitir un diagnóstico de malignidad. Y tenemos la categoría 5 de malignidad, que en este caso las muestras sí evidencian características específicas que pueden dar criterios para emitir que está pasando por un proceso patológico. De igual modo, aquí les dejo algunas referencias bibliográficas para que puedan profundizar un poco más sobre el tema. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi presentación del día de hoy. Quedo atento por si tienen alguna pregunta.